interesante que vamos a hablar de qué pasa si tu edificio presenta problemas en la estructura. Lo primero que nos debemos plantear, desde mi punto de vista, es si la vivienda es una necesidad o un lujo para el ser humano. Nosotros sabemos que hay varios tipos de necesidades y que las podemos identificar como necesidades primarias. Por ejemplo, entre esas necesidades primarias tenemos comer, dormir, respirar, tomar agua. Esas necesidades son indispensables para la vida, pero existen otras necesidades que podemos llamar secundarias, que son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del individuo y que pueden variar de acuerdo a la sociedad, al tipo de sociedad y de una época a otra. De allí podemos deducir que estas necesidades secundarias puedan ser, por ejemplo, tener un buen trabajo, tener acceso a servicios médicos que nos garanticen mantener nuestra salud y tener una vivienda, porque esa vivienda me va a garantizar tener abrigo a la hora de, por ejemplo, los países donde existen los cambios climáticos y todo eso. Entonces, el tener una vivienda es un reto que se plantea toda persona en la vida, tener una vivienda que de allí nos lleva a tener un hogar. Entonces es bien importante el poseer una vivienda, no la consideramos un lujo. El tener esa vivienda tiene muchas connotaciones. Muchas veces compramos la vivienda y no averiguamos, por ejemplo, quién fue el constructor de la vivienda, cuál es la tipo de vivienda, quiénes van a ser mis vecinos. Y más si es un edificio, estos aspectos a considerar son importantes a la hora que yo me decida hacer esa inversión, porque además que es muy costosa y lo más lógico es que durante toda mi vida yo pudiera mantener esa vivienda. Hoy en día con que todo es desechable, que compramos una cosa y la descartamos enseguida, parece que la vivienda pudiera tornarse así y de hecho no debe ser. Debemos ofrecer viviendas que satisfagan las necesidades para toda la vida. En el caso de que la vivienda que vayamos a adquirir esté ubicada en un edificio, el problema es más complejo. ¿Por qué? Porque un edificio es un conjunto de viviendas y por eso llamamos que es una unidad de viviendas multifamiliares. Y cada apartamento de ese edificio está conformado por sistemas que hacen el todo del edificio. Entonces, en ese caso, claro, en una vivienda unifamiliar también existen esos sistemas, pero son mucho más sencillos, porque de hecho, como vemos acá en esta foto, en esta imagen, podemos identificar varios sistemas intervinientes en un edificio y que en una casa también aparecen, pero en una casa pues es una sola vez que se presenta ese sistema. En el edificio depende del número de apartamentos que tengamos, del número de pisos y la complejidad es mayor. Entonces, ¿cuáles serían esos sistemas que tiene un edificio? Bueno, todos los conocemos, que es el sistema de suelo, el sistema estructural, los cerramientos, las instalaciones de gas, los sistemas de aguas blancas, el sistema de aguas negras, el sistema de energía eléctrica, hoy en día el sistema de comunicaciones que es muy importante y el sistema de aislamiento térmico y acústico que también suele ser muy importante, sobre todo en países donde existan las estaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con cada uno de estos sistemas? Que estos sistemas, cada uno puede tener vidas diferentes o elementos dentro de este sistema pueden tener vidas de servicio diferentes y cada usuario debería tener un plano que incluya todo la integración de estos sistemas. Hoy en día,
por ejemplo, tenemos un problema en las instalaciones de agua y sucede que no conseguimos esos planos. Entonces, ¿qué pasa? Contratamos un plomero y el plomero se va guiando por su intuición para hacer la reparación. Tenemos un problema en el sistema eléctrico y el electricista se va guiando por el tablero, por su intuición, la distribución, pero generalmente los edificios no tienen un plano general que se le entregue cada vez que se adquieren un apartamento. Yo decía, ¿por qué se presenta ese problema? Y empecé a indagar y me encontré que muchas veces lo que se exige cuando se hace el registro de condominio es solamente entregar los planos arquitectónicos, que son útiles, pero no tan útiles como quisiéramos. Entonces, a la hora que falla o que tenemos elementos dañados en el sistema estructural, que en un estudio que hicimos es el sistema más importante, de acuerdo a varios expertos consultados, a la hora de que se pueda presentar una falla grave en un edificio, no disponemos de los planos. Entonces se recomienda hacer un levantamiento geométrico en ese momento. Como una de las cosas que estamos hablando en este coloquio es si nuestro edificio presenta fallas en el sistema estructural, podemos identificar claramente qué es lo que llamamos el sistema estructural, ¿verdad? Ese sistema estructural sabemos que está integrado por suelo, estructura, es un componente importante, pero además, como vemos aquí en la imagen, las losas, las vigas, las columnas, los muros y los cimientos. ¿Qué hacemos en ese momento? Si nosotros observamos, por ejemplo, una serie de agrietamientos en cualquiera de estos elementos, es un error que se comete a menudo de consultarle a personas que no son expertas. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo primero que habría que hacer es llamar a un especialista, un ingeniero que nos oriente qué observa en esa falla. ¿Por qué? Porque las fallas en el sistema estructural son las más graves. Como dije en la parte anterior, el edificio está integrado por una serie de sistemas, pero si hay una falla en el sistema estructural es como equivalente a si hay una falla en nuestro sistema óseo, o sea, eso es lo que nos permite estar de pie. Entonces, lo primero sería llamar a un experto, a un ingeniero, en este caso de primer llamado, que nos oriente qué hacer con ese tipo de falla. Y como digo, cuáles son los elementos que se afectan normalmente en el sistema estructural. Desde abajo hacia arriba, los cimientos, ¿verdad? Que es donde está la interacción estructura-suelo. Luego, muros, columnas, vigas o losas. Ese sería el primer paso que debemos hacer. Como dije en principio, por ser el edificio un conjunto de sistemas que interactúan, dentro de ese conjunto de sistemas pueden existir elementos que tengan durabilidad distinta. ¿Y qué es la durabilidad? Es la capacidad de un material de construcción, de un elemento o de una estructura de resistir las acciones físicas, químicas, biológicas, ambientales y el cambio climático en su entorno durante un tiempo que debe haberse previsto en el proyecto y que conserve su forma original, propiedades mecánicas y condiciones de servicio. Resumido en 3 palabras, la durabilidad me debe garantizar, en primer lugar, la seguridad del usuario. En segundo lugar, la funcionalidad de esa estructura a la que le estamos estudiando su durabilidad. Y tercero, la estética. Son las 3 características que se deben cumplir para que una estructura mantenga su durabilidad. Y antiguamente se pensaba que las estructuras de concreto, vamos a decir, eran eternas, porque el concreto es un material muy noble. Y se diseñaba básicamente por lo que llamamos como diseño de estructuras por resistencia.
Es por eso que se consideraba que un edificio, una vez que se estaba evaluando su construcción, se estimaban los ingenieros estructurales su resistencia mecánica y que esa resistencia mecánica permanecía estable durante el tiempo. Entonces, hoy en día nos hemos dado cuenta que no es así, que una estructura de concreto, a pesar del concreto, de que el concreto sea un material muy noble, es una propiedad de la edificación que se puede modificar con el tiempo. ¿Y por qué se puede modificar? Bueno, existen muchas variables que la pueden modificar. Y entonces entra el concepto de envejecimiento y diseño por durabilidad. Así como parafraseando la vida humana, de que somos bebés, nos transformamos en niños, después en jóvenes, adultos, y poco a poco vamos envejeciendo, de la misma manera se comportan los edificios. Entonces, un edificio va alcanzando sus condiciones óptimas una vez que se construye. Llega un momento que es un edificio adulto que mantiene todas sus características, pero con la incidencia del tiempo sobre él se va envejeciendo. Y entonces vemos aquí en esta gráfica lo que llamamos resistencia de la estructura versus el tiempo. Y consideramos lo que se llama la vida útil, la vida de servicio, la vida residual, y que cómo hacemos para que un edificio se mantenga en el tiempo. Es muy importante factores como el mantenimiento preventivo y la consideración de las condiciones climáticas cuando se está haciendo el proyecto. Entonces, además de los factores que se relacionan con la propia estructura, es decir, tipo de edificación, tipo de materiales, sistemas estructurales, todo eso, al momento de hacer un proyecto debemos considerar el ambiente. Es sumamente importante considerar el ambiente, porque hoy en día, como lo vamos a ver más adelante en este conversatorio, una de las principales fallas que se generan en las estructuras metálicas y de concreto armado es la corrosión. Y esa incidencia se debe justamente al ambiente. Entonces, ¿cuáles son los factores ambientales que debemos considerar? Bueno, en primer lugar, la zona geográfica. No es igual construir un edificio en el hemisferio norte, en el hemisferio sur o en el trópico. Segundo lugar, la ubicación geográfica, es decir, si vamos a hacer una construcción de tipo rural, de tipo urbana, de tipo semiurbana. En tercer lugar, las condiciones climáticas, es decir, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, en ese sitio donde estamos haciendo la construcción. El tipo de ambiente me lo definen quizás las tres anteriores, y aquí vamos a decir, por ejemplo, es un ambiente no agresivo, es un ambiente medianamente agresivo, es un ambiente marino, es un ambiente industrial, es un ambiente mixto, y en ese tipo de ambiente de ese tipo de ambiente van a salir todos esos factores que en un momento dado pueden agredir a mi estructura. Llámese cloruro, llámese carbonatación, llámese sulfatos, llámese sulfuros, amonio. Eso lo debo identificar dentro de mi proyecto y incluso ver si se puede modificar con el tiempo ese ambiente y incrementarse las condiciones de estos agresores. Y un cuarto factor que es bien importante es los eventos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos considerar si ese sitio está expuesto a sismos de manera constante, si está expuesto a huracanes, a sifones, a deslaves, y todas estas condiciones que son externas y ambientales y que yo puedo conocer, de hecho, van a modificar mi edificio, mi estructura, mi casa, y que esa persona que va a comprar
ese apartamento sepa que hay cosas que pueden ocurrir, pero que están, vamos a decir, protegidas porque en el proyecto se tomaron en cuenta. Entonces no es lo mismo un edificio que esté construido a la orilla del mar, porque sabemos que el ambiente marino lo va a afectar, a un edificio construido en una montaña donde el ambiente es mucho menos agresivo. Finalmente, es importante saber que existen países donde para comprar un inmueble, y en este caso un inmueble nuevo o un inmueble usado, debe haber una certificación del condominio donde se encuentra ese inmueble y que hay los entes gubernamentales tienen una supervisión permanente de esa edificación donde le exigen su recertificación, es decir, que se adecúen a las normas vigentes y que una persona que vaya a comprar el inmueble debe pedir eso que definimos como estado de conservación, es decir, una calificación de bueno, regular, malo o inservible, perdón, basándose en las características de seguridad, funcionalidad y estética que mencionamos que definen la durabilidad que tenga ese edificio en ese momento dado, con el fin de calcular su depreciación real. Eso hace que las personas estén pendientes de hacer las reparaciones a tiempo y que ese edificio se mantenga, claro, con sus excepciones, como hemos visto que hoy en día suceden tantos desastres y tantos accidentes, debemos estar pendientes de mantener nuestro edificio, no solamente nuestro apartamento, porque el hecho de que yo mantenga mi apartamento interiormente no me garantiza que el edificio esté en buenas condiciones. Debo ser vigilante de que todas estas reparaciones externas se cumplan.